Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tema también secundario importante. ¿Qué está pasando con el maíz transgénico? Nosotros les habíamos documentado cómo la defensa de México estaría todavía no presentando las pruebas. Le consultamos al presidente López Obrador sobre este asunto. Nos aclaró en la entrevista que sostuvo con Contralínea que la defensa sí estaba presentando estas pruebas y además que se tomaría en cuenta esta denuncia para que el próximo 5 de agosto se presenten pruebas científicas para demostrar que el maíz transgénico daña a los mexicanos y con ello buscar de alguna manera que Estados Unidos no gane en este panel del TEMEC. Consultamos a dos integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País, el abogado David Rivero Fragoso, especialista en derechos humanos, y a Víctor Manuel Chima, comunicólogo y defensor de derechos humanos, para ver en qué momento nos encontramos en este tema de los maíces transgénicos del panel del TEMEC que convocó Estados Unidos para defensa, por supuesto, de transnacionales como Bayer Monsanto, y que argumentan que pues no hace daño y que no causa cáncer estos maíces transgénicos. Esto es lo que nos comentaron ambos integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País respecto de esta ruta que debe seguir nuestro país de cara a la próxima comparecencia, donde ya presentará México sus argumentos frente a los panelistas. Vamos a escucharlo y regresamos. Sentido preguntarles, pues, en qué momento nos encontramos en el panel internacional. Estados Unidos, pues, ha tenido esta actitud de la que ya dábamos cuenta en Contralínea, de no, pues, ni siquiera proponer a sus expertos, no contestar las preguntas, prácticamente abandonar digamos, este recurso que ellos mismos metieron, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Y por qué es una fecha crítica esta del 5 de agosto? Claro, Nancy. Lo que sucedió fue que ya a finales del mes pasado, o sea, junio, el PAN se realizaron audiencias públicas, bueno, públicas por decirlo de alguna forma, porque en realidad sociedad civil no pudo participar directamente, solo se dio acceso vía Zoom y solamente algunas cuantas personas, no todas las personas pudimos acceder directamente. Y en esta audiencia, ambas partes dieron sus argumentos principales dentro del panel. Estados Unidos planteó las razones por las cuales consideraba que se le tenía que dar la razón. México también planteó sus razones. Y aquí lo que nos llamó mucho la atención es que Estados Unidos decidió no interrogar a las personas expertas que México propuso para resolver sobre el tema de si el maíz causaba un daño tanto al medio ambiente, a la salud, como a los derechos culturales de los pueblos y comunidades originarias, ¿no? Estados Unidos simplemente ignoró esa parte, ¿no? Y México tampoco decidió utilizar esas opiniones técnicas para darle fortaleza o reforzar sus argumentos, lo cual a nosotros también nos genera cierta preocupación. Actualmente nos encontramos en una etapa crítica porque el 5 de agosto, ya faltan 2 semanas para esa fecha, México tiene un plazo para resolver todas las preguntas que las personas panelistas le hicieron a la defensa de México sobre, imaginamos, porque tampoco esas preguntas son públicas, sobre temas muy importantes como si la evaluación de riesgo que realizó México es realmente una evaluación de riesgo, si se logró demostrar que existe un daño por el consumo de maíz genéticamente modificado o maíz de biotecnología agrícola, como lo dice el TEMEC, si el maíz, si hay un daño o una afectación hacia las comunidades y pueblos originarios. O sea, todas esas preguntas, en realidad México tiene hasta el 5 de agosto y no sabemos realmente si ya las respondió, qué es lo que va a responder, qué preguntas hicieron realmente, y tampoco le ha pedido a la sociedad civil pues apoyo, cuando hay personas expertas dentro de la sociedad civil que podrían contribuir a reforzar los argumentos de
de la réplica de México. Y es importante también este 5 de agosto porque a partir de después de esa fecha ya solamente las personas panelistas se van a abocar al estudio ahora sí de todos los argumentos para en 2, 3 meses resolver si a quién le van a dar la razón, ¿no? Por eso es importante. ¿Cómo se explica que ni siquiera las organizaciones de la sociedad civil que intentaron acompañar la defensa del maíz, particularmente el caso de la campaña? Uno de los puntos que intentamos resaltar en muchas ocasiones, en la pasada conferencia de prensa que tuvimos el 25 de junio, era justo una de las partes medulares, ¿no? De las denuncias que teníamos, de que como es un panel de solución de controversias en el ámbito meramente económico, de alguna manera se descartan o se subestiman otras posturas, ¿no? Como son desde el ámbito social, desde el ámbito nutricional, desde el ámbito de la salud, de los derechos humanos. Y pues justo como estaba muy acatada la participación de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de las organizaciones no gubernamentales, pues buscamos aprovechar esa única oportunidad que teníamos, ¿no? Y organizaciones que conforman la campaña Sin Maíz No Hay País presentaron sus opiniones, presentaron documentos en donde argumentaron justo cuáles son las razones y cuáles son los argumentos que tendrían que tomar en cuenta, que tendría que considerar este panel de expertas, expertos, para poder dar una resolución. Porque sí es cierto, el tema económico es la parte fundamental de este tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero tendrían que considerar estos otros ámbitos y estas otras afectaciones derivadas de la importación de maíces transgénicos, ¿no? Ya lo mencionaba David, cómo estarían afectando los derechos de comunidades indígenas, el derecho a la salud, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a un ambiente sano. Eso tendría que estar presente al momento de decidir de este panel de solución de controversias. Y bueno, de manera general, pues sí buscar posicionar en la discusión pública, en la opinión pública, este tema que es tan importante, ¿no? Para la salud, para la alimentación, para la identidad de mexicanas y mexicanos, que pues tenemos todos los días en nuestras mesas el maíz, ¿no? A partir de las tortillas, a partir de muchos otros alimentos que se elaboran con esta semilla, con este grano. Y pues sí, seguimos en esa intención, seguimos buscando que el panel pueda escuchar a la sociedad civil organizada, que pueda escuchar a los movimientos campesinos y sociales, pues justo porque ahí está la base de la producción de los maíces, ahí está la base del valor cultural, del valor identitario, del valor cosmogónico para muchas de las comunidades que conforman México. En esta réplica, en qué términos y sobre todo de qué forma sería nuestra respuesta la más contundente para demostrar que pues no debemos de seguir eh, permitiendo a los transgénicos, ¿no? En todas sus formas. O sea, yo creo que la prohibición debería de ir incluso para el alimento a los animales, porque al final esos animales también los consumimos los humanos. Entonces, es como una transferencia indirecta de los mismos organismos genéticamente modificados. Como tal, no es una réplica, desafortunadamente esta ya no es una réplica porque la réplica también ya fue en la etapa escrita y también México tuvo su oportunidad de una réplica en la etapa oral. Que la ventaja de la réplica es que te permite tener más apertura a atacar argumentos específicos de Estados Unidos que consideras que son equivocados o que están mal fundados, ¿no? Principalmente. En este punto ya no es como tal una réplica porque no le estamos contestando a Estados Unidos, sino que México le tiene que contestar las preguntas a los panelistas. Esto quiere decir que las personas panelistas, hay ciertos temas que planteó Estados Unidos y que planteó México que no les quedaban de todo claro. Y por lo tanto hacen estas preguntas. Es súper importante porque la forma en cómo respondes a esas preguntas toda te permite meter más argumentos o ahondar o profundizar en algunos argumentos para aclarar algunos puntos, porque incluso hasta la forma en cómo está hecha la pregunta te puedes darte cuenta de cómo viene el sentido o cuál es la forma en cómo están entendiendo el tema las personas panelistas. Y pues no sabemos nada, o sea, hasta el día de hoy no se sabe nada. No sé si han tenido comunicación la Secretaría de Economía con las personas expertas, que estas personas, que son 4 personas que son científicas, que ayudaron a hacer los escritos de opinión técnica, pero
no sabemos. O sea, el problema es que hay una opacidad que no ha permitido ni a sociedad civil ni a nadie conocer cómo se están llevando, cómo se van a responder a ese tema. Cómo intentar acompañar ese momento crítico que ya estamos por vivir, que como nos dice David, pues no es exactamente una réplica, sino más bien ya contestar dudas específicas, que quizá sea el último momento para decir que sí, que esto nos afecta demasiado y que pues si se toma digamos, una resolución contraria al decreto presidencial, pues eso dañaría no solo a México, o sea, México al ser el reservorio principal de los maíces, pues afectaría a la humanidad en general. Un poco de contexto, sí buscamos dialogar justo con la Secretaría de Economía y compartir muchos de estos argumentos, de hecho las opiniones que se emitieron por parte de organizaciones de la sociedad civil. Se buscó también como tener trabajar en una respuesta desde la defensa mexicana. Sin embargo, hubo poca apertura y ahí también tenemos como esa deuda, ¿no? Con respecto a la Secretaría de Economía, de que no hubo mucha apertura para poder dialogar y para poder construir de la mano del gobierno estos argumentos que nos ayudarían a defender los maíces nativos en este panel de controversias, ¿no? Pero ahora y también hace algunas semanas estuvimos solicitando firmas, estuvimos enviando una carta dirigida específicamente a la y los panelistas, en donde explicábamos un poco sobre cuáles eran estos argumentos, cuáles eran estas razones que tendrían que tomar en cuenta al momento de dar una resolución. Y juntamos más de 100,000 firmas, 113,900 firmas aproximadamente, 113,900 envíos de correo electrónico a los secretariados de estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y esperamos que sí, esta carta haya sido recibida por la y los panelistas, pues también para que, pues ahora que ya está un poco la carga de la resolución en ella y en ellos, pues entonces que puedan considerar lo que preocupa a la sociedad civil, lo que preocupa a los movimientos campesinos al momento de tomar esta decisión. Igual es uno de los retos que tenemos. Hay muy poca información, como comenta David, hay muy poca información que se hace pública, pero a partir de esa información que vamos teniendo y a partir de mucha información que ya tenemos también desde la sociedad civil, pues es que vamos robusteciendo y es que vamos buscando la manera de dar a conocer qué es lo que se está definiendo en este panel y cuáles serían las implicaciones en caso de tener una respuesta positiva o una respuesta negativa por parte del panel. Casos harían falta en otro, digamos, en otro terreno, porque lo que comentábamos en este reportaje, pues justamente es que México puede adicionalmente dar otros pasos, ¿no? Como por ejemplo este decreto para que el maíz venga, el maíz transgénico, que sí se importa para consumo animal, venga quebrado, que es una de las formas en las cuales se le quita la capacidad de germinación, y también que pues haya otro tipo de respuestas a estos transgénicos, o sea que no solo nos quedemos con lo que está en el panel, sino que pudiera haber de alguna manera todavía, no sé si estemos a tiempo, revertir la carga de la prueba, que es hacer una contrademanda, digamos, como de emergencia para evitar, pues, digamos, esta carga que está ahora en nuestra cancha, ¿no? De demostrar que realmente nos hace daño, que genera cáncer, que genera otro tipo de enfermedades terminales y que, pues, además reduce pues más bien mercantiliza, ¿no? La alimentación, que eso no, o sea, ni siquiera debería de estar en discusión si es viable o no es viable, por lo que significa para la humanidad ese punto, ¿no? Tenemos en mente dos estrategias. Una fue hace un mes se inició una de ellas. Hace un mes México, el gobierno mexicano solicitó a través de la Secretaría de Economía envió una invitación a Estados Unidos para realizar una investigación conjunta entre Estados Unidos y México para determinar si el consumo de maíz genéticamente modificado es dañino para la salud y para el medio ambiente de acuerdo a los hábitos de consumo de las personas en México, no de Estados Unidos, sino de las personas de México. Y la respuesta que tuvimos a esa invitación
fue que para Estados Unidos no era necesario hacer eso y negó o sea, no aceptó la invitación. Simplemente así llanamente, sin grandes explicaciones, ¿no? Nosotros consideramos que esa negativa es suficiente para contrademandar a Estados Unidos. Desafortunadamente, o sea, eso tiene ya un mes y el gobierno de México, principalmente la Secretaría de Economía, que es quienes realmente toman esas decisiones, se ha negado a hacerlo, se ha negado a tomar parte más activa en la defensa de México, como lo es contrademandar a Estados Unidos para que demuestre que los maíces transgénicos o de biotecnología agrícola que está intentando importar a México son seguros, pero para las personas en México, porque todos los estudios que Estados Unidos presenta sobre la supuesta inocuidad de los maíces están basados en las formas de consumo de las personas en Estados Unidos. Y en Estados Unidos las personas consumen el maíz como a través de edulcorantes, a través de procesos industriales, como etanol, y para alimentación del ganado. Muy pocas personas consumen allí maíz como se consume aquí en México, en donde gran parte de la población consume alrededor de 120 kilos de maíz al año, en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Y es un alimento sumamente importante, además de que México es el centro de origen y de diversificación constante del maíz, ¿no? Entonces consideramos que al ser México el que va a importar el maíz y el exportador es el que quiere realmente venderlo a México, el exportador tendría que ser quien realmente tiene que demostrar que el maíz que nos está tratando de vender es seguro a nosotros. No nosotros tenemos que demostrar que el maíz que queremos comprar es seguro. Es algo que parece de sentido común, pero pareciera que a la Secretaría de Economía no le parece tan simple como decir, el maíz que te quiero comprar en Estados Unidos tiene que demostrarme que es seguro, pero prácticamente Economía tiene, o sea, compró la idea de que el maíz, o sea, que yo comprador tengo que demostrarle al vendedor que el maíz que le voy a comprar es seguro, lo cual es, o sea, así como suena muy ridículo, muy absurdo, ¿no? Esa es una de las vías. La otra vía que también tenemos pensado es un nuevo decreto. Lo que estamos buscando impulsar desde la sociedad civil es un nuevo decreto en donde se ordene que el maíz genéticamente modificado, si se va a importar, porque así como ha dicho México que no podemos parar las importaciones de tajo porque México no es autosuficiente. En maíz amarillo, porque en maíz blanco, que es, que es para consumo humano, sí somos autosuficientes, pero para alimentar el ganado, por ejemplo, ese no. Lo que pedimos es que el maíz que se importe de donde sea, no solo de Estados Unidos, de donde sea, si es de biotecnología agrícola, ese maíz sea trozado. Y el que sea trozado quiere decir que pierda la capacidad de germinar en el campo. Porque lo que nosotros pedimos es que una vez que se importa, México no tiene la capacidad, ni Estados Unidos, para darle trazabilidad a ese maíz y determinar que el maíz que se está importando en realidad no va a terminar en el campo de alguna persona campesina o de alguna persona agricultora y que de ahí se vaya a dispersar todos los genes de esos maíces, ¿no? Entonces, al importarlo trozado, al menos ya garantizamos que en el campo no va a quedar. Y también habría que también garantizar que ese maíz trozado no va a terminar en la masa de la tortilla, porque también todavía falta estrategias para determinar que ese maíz no va a terminar en la masa de tortilla, pero al menos garantizamos que ya no va a germinar eso. O sea, esa sería como una acción. Y esa opción, y dentro del propio decreto también se establece que está la opción de trozarlo y la opción de investigar, o sea, que se demuestre, o sea, si Estados Unidos o el país que quiere importar a México eh, maíz de tecnología agrícola, hace las investigaciones pertinentes para determinar que es seguro para los hábitos de consumo de las personas en México, no tendríamos problema con que se haga, ¿no? Pero tendría que hacer de acuerdo a los parámetros de cómo tienen que hacerse esas investigaciones. Pues desde la campaña Sin Maíz No hay País sabemos que han hecho bastante trabajo para no solo alertar sobre esto que ya está, digamos, en puerta, que es esta contestación a los panelistas, sino también pues para ir avanzando en otro tipo de digamos, de presión, ¿no? Para las autoridades mexicanas, también hacia Estados Unidos y también que seamos conscientes de lo que pierde México si perdemos en ese panel. Si pudieras hacernos una narrativa justo del trabajo que han hecho ahí en la campaña. De la comunicación
hemos tratado de justo rescatar cuáles son los beneficios de la producción de maíces nativos en México, ¿no? Beneficios a nivel nutricional, beneficios para productoras y productores, pero también qué es lo que nos hace falta en materia de políticas públicas para poder garantizar esa producción de maíz nativo en el país. Si bien ya somos autosuficientes en la producción de maíz blanco, que es el que está destinado a la masa y a la tortilla, pues también tendríamos que buscar, por ejemplo, que ya se implemente la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo, en donde se establecerían nuevas medidas para poder garantizar y para poder dar un precio justo a la producción de maíces nativos en el país, pero también reducir las importaciones de maíz amarillo que va ahora ya destinado a la alimentación del ganado, ¿no? Para el forraje. Que bueno, esa es otra problemática que estaríamos ahí viendo, ¿no? La producción de carne en el país está afectando las importaciones de maíz amarillo, maíz genéticamente modificado, y bueno, ahí tendríamos otro conflicto que resolver en temas económicos, pero también en temas ambientales. Y bueno, desde una plataforma, un micrositio que se llama maíznativo.org, buscamos acercar la información relacionada con el panel de solución de controversias, pero también relacionada con los maíces genéticamente modificados, sus afectaciones, el uso del glifosato, que va muy de la mano con los maíces genéticamente modificados, y también las acciones que desde los movimientos sociales y campesinos se han llevado a cabo, no solamente en el marco de este panel de solución de controversias, sino de muchos años atrás, ¿no? La campaña lleva 17, 18 años haciendo este trabajo, pero hay muchos otros movimientos campesinos que desde años atrás, desde la firma del Tratado de Libre Comercio del Telecán, pues han estado ahí buscando que el maíz principalmente, pero también el frijol, sean sacados de este Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y bueno, tratando de también motivar a la sociedad en general a que se pronuncien con respecto a esta problemática, ¿no? Es un fallo que señalamos por parte del gobierno, que no ha dado la información suficiente para poder comprender qué es lo que está pasando en el panel de solución de controversias, y es justo lo que estamos buscando reparar, resarcir, ¿no? Porque sí necesita la población mexicana conocer cuáles son los alcances de esta solución, de esta resolución del panel de controversias, pero también qué está en juego. Y no solamente es una semilla, es un grano, sino es la biodiversidad del país, es el centro de origen y diversificación constante, como lo mencionó David, es la alimentación, son miles de años de saberes tradicionales, de saberes campesinos que están en esas semillas de maíces nativos. Y bueno, continuaremos con ese trabajo, pero también con la articulación con movimientos en Estados Unidos y Canadá de sociedad civil, pero también de productoras y productores que están a favor de no producir maíz genéticamente modificado. Ya el año pasado tuvimos un primer acercamiento con algunas de estas organizaciones de productoras y productores, este año también, y con esta petición de firmas y este envío de carta a panelistas, pero también desde allá están haciendo algo para poder difundir esta información y para poder alertar a la población estadounidense de que el gobierno de Estados Unidos está buscando imponer este maíz genéticamente modificado. Entonces, estamos dando seguimiento a todas estas acciones, las que podemos ver, porque seguramente hay muchas que no podemos conocer, pero que se están abonando a que se conozca a nivel mundial, a nivel global, lo que está pasando con este TEMEC y con este panel de solución de controversias, y por qué es trascendental esta decisión, no solamente para México y Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque si en caso de que se diera una resolución que favoreciera a las empresas, pues estaríamos ya ahí teniendo un peligro para otros territorios que están defendiendo las semillas nativas y no solo el maíz, sino que se le está dando la entrada y se le está dando la razón a las empresas para continuar con este despojo, para continuar con esta privatización de semillas y las afectaciones derivadas a la biodiversidad de cada uno de estos territorios. ¿Qué significaría para nosotros en términos jurídicos, en términos legales, perder en ese panel? O sea, ¿habría otra posibilidad, no sé, como de una segunda instancia o ya es definitiva esa resolución? Y en todo caso, si fallan en contra de México, después se pudiera meter esa contrademanda o ya definitivamente perderíamos para siempre.
Yo veo varios escenarios, no veo como uno solo. De hecho, veo poco probable el escenario de perder todo. O sea, como el más catastrófico de vamos a perder todo y o sea, es posible, sí, lo es. ¿Qué tanto? Yo lo veo poco probable. Pero aún así, en el escenario más catastrófico, la sanción que podría, o sea, a México no le podían ordenar tal cual levantar el decreto. O sea, le tendrían que decir, tu decreto está violando las reglas del Tratado de Libre Comercio. Te sugerimos que levantes el decreto o modifiques ese decreto y lo pongas acorde a las reglas del comercio. Pero si México se rehúsa a cambiar ese decreto, que puede hacerlo, el panel podría establecer sanciones económicas para México, ¿no? Pero estas sanciones económicas para México no podrían ser arbitrarias, o sea, no es que las personas panelistas digan, vas a pagar tanto solamente porque se me ocurre, no. Estados Unidos aquí tiene que demostrar cuál es la afectación económica que le está generando este decreto. Y a partir de esa afectación económica, las personas panelistas podrían determinar una sanción. Pero esta sanción, lo más probable es que ni siquiera sea en dinero en efectivo, como lo pensamos, una sanción económica, sino que, porque el propio tratado establece que esas sanciones tendrían que ser, por ejemplo, en gravámenes a los productos que México exporta a Estados Unidos. Por ejemplo, subirle 2% al aguacate que México envía, subirle 5% a los electrodomésticos que México exporta a Estados Unidos, subirle 10% a los automóviles que México exporta a Estados Unidos. Pero incluso este porcentaje no puede ser arbitrario. Este porcentaje tendría que ser equivalente al daño que recibe Estados Unidos y del daño que Estados Unidos logre demostrar. Entonces, como tal, o sea, yo no lo veo catastrófico porque como tal, si ves los números de importaciones que tiene México, en 2024 y 2023, México rompió récord en las importaciones de maíz amarillo. Entonces, como tal, una afectación económica realmente no la pueden ver ahorita. Sí, yo creo que la discusión va a ser a futuro, o sea, en los planes a futuro, Estados Unidos podría demostrar cierto daño, pero eso todavía es discutible y México todavía lo puede defender. Ese es el escenario que yo veo como el más catastrófico. O sea, no veo un escenario donde sea como más intervencionista. Si México se rehúsa a contrademandar, que esperemos que no lo haga, pero si lo hace, este, todavía puede demandar. Es que la contrademanda es un mecanismo que se piensa mucho en el derecho interno como un mecanismo de respuesta a una demanda. Pero si, por ejemplo, el panel se acaba, México todavía puede demandar. Y todavía puede demandar porque Estados Unidos no está cumpliendo con las obligaciones del TEMEC en los términos del capítulo 3, que es sobre agricultura, principalmente del 3.2 al 3.15, que hablan sobre biotecnología agrícola. Estados Unidos no está cumpliendo sobre nada de eso para demostrar la inocuidad, que es donde nosotros consideramos que ahí está la clave para que México pueda demandar. Si México en este momento, en este gobierno, no quiere hacerlo, puede hacerlo más adelante, porque esa política de Estados Unidos no ha cambiado. Entonces tampoco, o sea, la puerta no se cierra. Lo ideal es que lo haga desde ahora, considerando el contexto en el que nos encontramos, porque una contrademanda en este momento permitiría a México ampliar los argumentos, porque la demanda que se hizo es solamente responder a las razones por las cuales Estados Unidos cree que estamos violando el tratado. La contrademanda a México le permite decir, también Estados Unidos está violando el tratado y lo está violando por estas razones y permite equilibrar las fuerzas dentro del proceso. Y entonces allí las personas panelistas dirán, tú violaste, pero tú también violaste, todos violaron, bueno, vamos a encontrar una forma de todos ponernos de acuerdo y ordenar una investigación. Por ejemplo, inclusive así como están las cosas, el panel podría ordenar una investigación más profunda, o sea, es decir, no tengo elementos suficientes para demostrar que el maíz no hace daño o hace daño, entonces hay que hacer una investigación más profunda entre ustedes dos y pónganse de acuerdo. Podría ordenar eso. Habría que ver cómo sigue avanzando, pero aún así, si México pierde, no es una derrota así tal cual de a partir de mañana vamos a importar todos los maíces que Estados Unidos quiera. México todavía puede decidir cuánto y hasta cuándo.
Es decir, no hay un tema con la soberanía, o sea, la soberanía se mantiene. México puede tomar sus decisiones en torno a qué alimentos consumimos. Sí, México puede tomarlas. El problema aquí es que México puede determinar cómo nos alimentamos, con qué nos alimentamos. Y lo que el panel puede decir, si tú tomas esa decisión, vas a pagar tanto como multa porque estás violando el TEMEC. Pero como tal, no puede obligar a México a dejar de hacerlo. Y México inclusive podría decir, yo no te voy a pagar nada. El problema de no pagar nada podría poner a México en riesgo frente a las inversiones extranjeras. Porque decir, ok, si yo quiero invertir contigo, ya sé que tú no respetas las reglas del tratado y si no las respetas, tampoco te vas a hacer responsable por eso. Entonces, al menos que México pague da muestra de que, ok, tú vas a decidir cómo quieras, pero si tú vas a violar el tratado, me estás dando la seguridad y la certeza de que vas a cumplir con las sanciones que eso te pueda provocar. A los dos les pediría un comentario final en torno a esta problemática y por supuesto que mantenemos el espacio abierto para futuras intervenciones, sobre todo de cara a esta fecha crítica y cómo van viendo el avance, ¿no? de esta pues defensa de nuestro país. Yo solamente quisiera agregar que, o sea, dado que la fecha clave es el 5 de agosto, o sea, mantener esta invitación a la Secretaría de Economía a que abra las puertas y deje participar a la sociedad civil y a la comunidad científica para apoyar en la respuesta al panel, a las personas panelistas, porque todavía estamos en una oportunidad crucial para reforzar la defensa de México. Y la Secretaría, o sea, no somos enemigos, simplemente queremos colaborar. Es una forma también de apoyarnos. O sea, el decreto se logró gracias a la sociedad civil. Sociedad civil presionó para que ese decreto sucediera. Fuimos escuchados por fin después de muchos años y se dieron estos decretos por glifosato y por maíz transgénico. Y ahora queremos defenderlo, o sea, no solamente quedarnos sentados viendo cómo el gobierno lo defiende, también queremos participar en su defensa. Bueno, también continuaremos con la labor de seguir sensibilizando a la población mexicana. Hay mucho interés desde distintos sectores, no solamente desde la defensa de los derechos humanos y de la soberanía alimentaria, sino desde otros ámbitos, desde la ilustración, desde la creación de contenidos, desde diversos perfiles que están interesadas e interesados en el tema, pero como no tienen la información suficiente para poder comprender qué es lo que está pasando, pues entonces ahí hay un poco de dificultades para poder llevarlo a cabo, llevar a cabo esta difusión. Pero continuaremos con esa parte, con esa tarea. Y pues también hacer un llamado de manera general a los movimientos, a las comunidades, a productoras y productores en ciudades, en el campo, pues que también puedan abonar y puedan poner su granito de maíz en esta defensa, pues justo porque es una defensa que tendríamos que llevar a cabo desde todo el territorio mexicano, ¿no? No solamente un movimiento o una red de organizaciones, sino es prácticamente toda la sociedad mexicana la que se vería afectada a partir de esta resolución. Y es aquí que tenemos esta oportunidad para poder hacer este llamado colectivo y poder entonces ya defender los maíces nativos como mexicanas y mexicanos en el país. Las fechas son fundamentales en este tema del panel internacional del TEMEC, en el sentido de que pues será el próximo 5 de agosto cuando México presente estos argumentos y aún así, pues como nos decía el propio abogado David Rivero Fragoso, y ustedes ya lo escucharon en esta entrevista que sostuvimos con estos dos integrantes de la campaña Sin Maíz No Hay País.